Hay muchas conjeturas acerca del proyecto de ley orgánica del trabajo. Hay un debate incluso anticipado, ¿no? Sin que se conozcan aspectos fundamentales de ese proyecto. Tú has estado involucrado en él. ¿Qué pueden informarnos? Bueno, yo en principio informar al país que este es un proyecto de ley que ya está aprobado en primera discusión. Sí. Y de acuerdo al proceso de discusión de leyes de nuestro país, solo falta aprobarlo en una segunda discusión. Por tratarse de una ley orgánica, tiene que tener la aprobación de las 2/3 partes. De manera que aquí esperamos ver todas esas manifestaciones de buena voluntad y de disposición que supuestamente tienen los sectores de la oposición, verlos expresados a la hora que le corresponda votar. Si realmente van a aprobar... ¿Por qué dices tú eso? Yo digo porque ellos han dicho cosas que luego no cumplen y aquí van a tener que ponerse los pantalones largos porque estamos hablando de asuntos tan trascendentes como la vuelta a la retroactividad de las prestaciones sociales, por ejemplo, de asuntos tan neurálgicos y tan delicados como el tema de la reducción de la jornada laboral. Ahí hay que ver efectivamente cuál va a ser la postura que va a tomar la oposición a lo interno de la Asamblea Nacional. Si va a ponerse del lado de la clase trabajadora, que somos la mayoría en este país, o si va a cerrar filas, como creemos seguramente ocurra, del lado de los patronos, algunos de ellos representados como diputados y diputadas ahí mismo en esa Asamblea Nacional, de la cual por ahora formo parte. Para ti, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre la ley vigente y ese proyecto que se está discutiendo? Bueno, nuestra aspiración, compatriota, es que tenga diferencias profundas. La ley vigente es una ley hecha con una desproporción en lo que es la defensa de los intereses de los patronos. La ley planteada, que ha sido además enriquecida con una gran cantidad de propuestas, más de 14.000 propuestas hemos recogido de los debates que se han dado a lo largo y ancho de la geografía patria. Quiero decirle que durante el periodo anterior no hubo ni una sola capital de la República donde no se debatiera sobre la ley orgánica del trabajo. Un debate además no excluyente, sino absolutamente incluyente. Allí participaron hasta Fedecámaras, participó hasta lo que queda de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, además de todas las centrales, de manera que esa amplitud y esa apertura de puertas para el debate es lo que nos permite decir que esas propuestas están enriquecidas de todo lo que son los actores fundamentales en este tema. Y por eso me permite también llenarme de aspiraciones como dirigente sindical que soy, de que esta ley represente una ruptura con el modelo laboral que teníamos en el pasado, en el cual o por el cual todavía hay mucha gente que resulta ser víctima precisamente del privilegio que tienen los patronos de poder despedir a un trabajador o una trabajadora sin que existan sanciones severas cuando se ordena el reenganche. Es más, se burlan de hecho de los reenganches que dictamina el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social a través de las providencias que dictan las inspectorías del trabajo. Y eso no les cuesta nada, porque las multas que están establecidas allí son risibles, son absolutamente insignificantes. Entonces es más barato incumplir una orden de reenganche que atenderla efectivamente y volver a reincorporar al trabajador o a la trabajadora que fue injustamente despedido o despedida. Mira, hablemos un poco de la situación del movimiento sindical, ¿no? Que preocupa a mucha gente, no solamente a los trabajadores. Se habla de las lacras que existen en el seno del sindicalismo, las mafias, incluso que llegan a actos de violencia, asesinatos de trabajadores, la manera como algunos sindicatos terminan siendo empleadores, incluso. Esa situación, pues, que proyecta una mala imagen del movimiento sindical y que indirectamente lesiona a quienes no están comprometidos en esa situación. ¿Cómo se puede esclarecer esa situación? ¿Cómo se puede establecer un deslinde? Puede hacer un deslinde entre lo que es el sindicalismo serio, responsable, revolucionario y lo que es el amarillismo sindical, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí pasan a tomar un papel fundamental y protagónico las bases de las organizaciones sindicales y lo que son los electores, pues la base del pueblo trabajador venezolano, que tiene que en el análisis propio formarse un criterio que al mismo tiempo vaya por la misma centrífuga incluso de los procesos naturales de depuración, dejando fuera de la esfera de las organizaciones sindicales a esos que se prestan para hechos violentos, para hechos de corrupción, para hechos incluso de quintacolumnismo y de sindicatos amarillos que no sirven sino para defender los intereses de los patronos. Es el poder crítico y la formación de conciencia que afortunadamente para nuestro caso ha venido incrementándose significativamente. Yo quiero decirle al país a través de este programa que ya lo saben además, la madurez política que
que se ha alcanzado en el movimiento sindical venezolano, si bien no ha permitido todavía alcanzar un nivel para dejar atrás a todos estos modelos atrasados e incorrectos de hacer sindicalismo, por lo menos ha permitido avanzar para que poco a poco se vaya empoderando la nueva generación de de los dirigentes sindicales en el control de sus sindicatos. Estamos viendo cómo se concluye con mucha facilidad y cómo se están dando procesos de unificación. Yo resalto, por ejemplo, el que se dio en la industria petrolera, con la creación de la FUTEP. Ahí habían 4 federaciones, bueno, ahora tienen una sola federación. Recientemente en el sindicato del Metro de Caracas, ahí habían 3 sindicatos, ya queda uno solo. La gente ha entendido que es más conveniente estar unidos todos en un sindicato fuerte que estar divididos en pedacitos de sindicatos débiles donde nadie hace absolutamente nada por sus afiliados, por sus miembros. Como tú comprenderás, este es un problema, desde luego político, de un trasfondo político, pero es un problema también de carácter ético y también un problema cultural. ¿De qué manera una nueva visión de lo que es el rol protagónico del sindicalismo, del dirigente sindical, de una política revolucionaria contrastante con la política tradicional, de qué manera se puede difundir en el seno de la clase obrera? Eso implica una labor pedagógica, indudablemente, ¿no? ¿Cómo asumir esa función? Bueno, nosotros estamos desde las organizaciones sindicales privilegiando al máximo posible lo que es precisamente la formación. Tan es así que existe una universidad incluso de los trabajadores que no solamente forma para el trabajo, sino que también forma ideológicamente al ciudadano para vivir en sociedad y para que la gente pueda desempeñar un rol correcto, no se produzcan desviaciones. Al seno interno de las organizaciones sindicales, esta es una tarea que se entiende y se asume y que lamentablemente por tratarse de un asunto cultural, donde prácticamente se ha inoculado en los genes de los dirigentes sindicales una cultura atrasada que hemos tratado de ir dejando atrás progresivamente, no es un asunto sencillo ni rápido de cambiar, pero yo creo que tenemos razones para tener optimismo frente al futuro respecto a las organizaciones sindicales, porque cada día es mayor y más razonable y más argumentada la demanda de las bases respecto a lo que deben ser las actuaciones de sus dirigentes, de sus voceros. Ya no son los dirigentes, el presidente de un sindicato no es dueño de los trabajadores, son los trabajadores los que asumen, de hecho, la dirección y la jefatura de las organizaciones. Y uno ha pasado a cumplir un rol un poco más de vocero, que no era lo que ocurría antes. En la medida en que el dirigente sindical se divorcia de la conexión con sus compañeros y compañeras de trabajo, queda apartado, queda hecho a un lado. Por eso cada vez más hay que ser genuinos en la representación y hay que tener sentido de la responsabilidad de dirigente sindical, no del locherismo con el cual se formó mucha gente en el pasado y que es el problema cultural que tenemos que combatir, sino de la claridad del aporte social y político que se puede hacer desde las organizaciones sindicales hacia la consolidación de un proceso como el que nosotros estamos respaldando en este momento, cuya jefatura está en manos del comandante Chávez, presidente de la República. Política y sindicatos, política y clase obrera. Yo creo que la política está en todo como tiene que estar, ¿no? La política es el gran motor. Sin embargo, aquí hubo una deformación de la práctica sindical cuando los sindicatos comenzaron a ser apéndices de los partidos políticos, ¿no? Esa práctica ha sido corregida totalmente. Todavía tiene alguna expresión. Bueno, tú, por ejemplo, eres dirigente del PSUV, dirigente socialista, eres dirigente sindical. ¿A qué atiendes tú primero? ¿A tu responsabilidad con los trabajadores, con el movimiento sindical o a una determinada política del partido? Bueno, yo como tengo esa especie de doble función, de doble rol, yo en principio quiero decirte que nosotros tenemos un compromiso directo con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, que es a quienes representamos o es a quienes les servimos de vocero. Por lo tanto, frente a una situación de disyuntiva o de decisión dialéctica, nosotros seguiremos siendo eternamente trabajadores y circunstancialmente representantes de una organización política. Así que el compromiso de un dirigente sindical es con sus hermanos y hermanas de clase, con los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, no se puede pretender manipular a consecuencia de eso para decir que los trabajadores no pueden hacer política o hacer antipolítica, como la que hicieron los de la CTV cuando se casaron en un matrimonio diabólico con Fede Cámara. Nosotros tenemos que decir sin complejo que en la medida en que las políticas del gobierno del presidente Chávez coincidan con las políticas
atiendan las necesidades, las demandas, los anhelos en muchos casos de la clase trabajadora, no hay ninguna razón para complejarse frente a eso y reconocer abiertamente: somos chavistas, somos pesuistas y estamos del lado del gobierno del presidente Chávez. Nosotros no queremos volver al pasado porque sabemos exactamente qué es lo que hay ahí. Nosotros vivimos, a pesar de que algunos tenemos poco tiempo como trabajadores y trabajadoras, pues nosotros recordamos con mucha claridad qué era lo que ocurría en el mundo venezolano sindical antes de que viniera el gobierno del presidente Chávez, cómo se nos fue despojando de todas nuestras reivindicaciones, cómo se llegó incluso a vender las prestaciones sociales, cómo había dirigentes sindicales que eran más ricos que muchos patronos en este país. Pues son cosas que ha pasado al que nosotros no queremos volver. Por supuesto, esta historia pues tiene una evolución sucesiva y nosotros seguimos trabajando para que la evolución sea en positivo, sea hacia el crecimiento y el desarrollo de la política sindical revolucionaria que entendemos debe ser moderna y no debería tener nada que ver con el viejo sindicalismo. Hoy es 1 de mayo, está convocada una marcha. Así es. ¿Tú vas a participar en la marcha? Bueno, yo quiero decir a esta hora que ya las dimensiones de esta movilización son históricas. Yo salgo inmediatamente de aquí a quitarme este saco y a incorporarme a la movilización, porque esta es una marcha histórica. Hoy, 1 de mayo, los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos y las campesinas y todos los movimientos sociales organizados de este país vamos a presentarle al país a nuestro candidato para el 2012. No tenemos razones para esperar más. Estamos absolutamente convencidos de que hay un hombre para las elecciones del 2012 y es el comandante Chávez. Así que hoy el comandante Chávez está invitado y ha confirmado su asistencia y su participación. Estará junto con nosotros, aceptando seguramente la designación que le haremos como nuestro representante en las elecciones del año 2012 para ganar contundentemente las elecciones y que le quede claro al país, que le quede claro al mundo entero de qué lado está la clase obrera venezolana, de qué lado está la clase trabajadora venezolana, que reconoce y como amor con amor se paga, responde también a los llamados que hace el comandante Chávez y la revolución bolivariana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.